Dicen que no hay nada más pesado que llegar a fin de mes y sentir que por más que trabajes, nunca alcanza. Él era un padre viudo, con 2 hijos pequeños y una billetera casi vacía. Cada mañana se preguntaba lo mismo. ¿Cómo hago rendir lo poco que tengo cuando lo que falta parece tanto? Lo que no imaginaba era que una noche de invierno, con apenas $20 en el bolsillo y el corazón hecho pedazos, Dios le pediría algo impensado: compartir lo poco que tenía para mostrarle cuánto podía multiplicarlo. Antes de comenzar, por favor, no olvides suscribirte. La tetera silbaba sobre la cocina y el vapor empañaba los vidrios del pequeño departamento. Era temprano, todavía oscuro, y el frío del invierno se colaba por las rendijas de las ventanas. Tomás se movía en silencio, casi como si tuviera miedo de despertar a la casa entera, aunque en realidad lo que no quería despertar eran los recuerdos. Sobre la mesa había 3 tazas desparejadas y un pan duro, que él intentaba arreglar pasándolo por la tostadora. No era mucho, pero era lo que había. Se acostumbró a hacer ese ejercicio todos los días, mirar lo poco y convencer a su corazón de que era suficiente. La habitación de los niños estaba al fondo del pasillo. 2 camitas pequeñas, una al lado de la otra, y paredes decoradas con dibujos pegados con cinta. Ahí dormían Mateo, el mayor de 8 años, y Sophie, la pequeña de 5, que a veces se despertaba llamando a su mamá en sueños, y luego, confundida, se abrazaba a él en silencio. La ausencia de ella no se notaba solo en la foto del comedor, se sentía en todas partes. En la silla vacía, en las risas, que ya no llenaban las noches, en las decisiones que ahora tomaba solo. Desde que su esposa se fue, Tomás dejó de tener conversaciones largas. Las cambió por cuentas, por horarios, por turnos de trabajo. Aprendió a hacer trenzas torcidas en el pelo de Sophie y a preparar el chocolate caliente que le gustaba a Mateo, aunque a veces se le quemara la leche y tuviera que fingir que así sabía más rico. Esa mañana, como tantas otras, se levantó antes que todos. Cortó el pan en rebanadas finas, no porque fueran más ricas así, sino porque parecían más. El que ha tenido poco sabe ese truco: estirar lo poco con la esperanza de engañar, al menos a la vista. Mientras untaba un poco de margarina, miró de reojo la billetera sobre el mesón. No la abrió. Ya sabía lo que iba a encontrar. ¿Papá? La voz de Sophie lo sacó de sus pensamientos. Ella apareció despeinada, con su pijama de ositos y los pies descalzos. Se frotaba los ojos, arrastrando una pequeña manta. «Buenos días, princesa», dijo él, forzando una sonrisa cansada. «Siéntate, que el desayuno ya casi está». Mateo llegó detrás, más serio, con esa forma de caminar que tienen los niños, que tuvieron que crecer demasiado rápido. Miró la mesa, miró el pan, miró a su padre y no dijo nada. No hacía falta. En la casa de Tomás, muchas cosas se entendían sin palabras. Mientras se sentaban, el silencio se hizo espeso. Antes, en ese mismo horario, su esposa ponía música bajita, cantaba mientras servía el desayuno, se reía de los peinados locos de los niños. Ahora, lo único que se escuchaba era el golpecito de los cuchillos contra los platos y el ruido del tráfico lejano en la calle. Tomás los observó masticar en silencio y sintió ese nudo conocido en la garganta. No era solo la tristeza de haberla perdido, era la presión constante de tener que sostenerlo todo con manos que él sentía demasiado débiles. Porque hay dolores que no se ven en la cuenta bancaria, pero se notan en cómo sirves el pan, en cómo revisas el refrigerador antes de acostarte, contando mentalmente cuántos días más podrías aguantar, en cómo miras a tus hijos dormir y te preguntas si estás haciendo suficiente o si la vida te está quedando grande. ¿Papá? ¿Hoy también llegas tarde?, preguntó Mateo rompiendo el silencio. Tomás tragó saliva. «Ayúdame, señor», susurró solo, muy bajo para que los niños no lo oyeran. «Ayúdame a hacer rendir lo poco que tengo». Y salió rumbo al trabajo con la misma sensación de siempre, como si la vida fuera una manta corta que nunca alcanza para tapar todo, por más que la corras para un lado y para el otro. Aún no lo sabía, pero ese sentimiento de no alcanza
Sería precisamente el lugar donde Dios empezaría a escribir algo nuevo. El frío de la calle lo golpeó. Apenas salió de la casa. Tomás se subió la chaqueta hasta el cuello y apretó el paso. El cielo aún estaba gris, ese gris espeso, que hace que todo parezca más pesado de lo que ya es. El bus tardó en pasar. Cuando por fin llegó, venía casi lleno. Se subió empujado por la marea de gente, todos con la misma expresión de sueño, cansancio y apuro. Nadie hablaba. Cada uno iba metido en su propio problema, en su propia cuenta pendiente. Tomás miró por la ventana empañada mientras el bus avanzaba. Pasaron frente a una panadería iluminada. El vapor del pan recién hecho se escapaba por la puerta entreabierta y el olor le golpeó el estómago vacío. Pensó en los niños, en el pan tostado de esa mañana y en el cálculo silencioso que hacía todos los días. Cuánto trabajaba, cuánto ganaba, cuánto se iba en cuentas y cuánto quedaba para vivir, no solo para sobrevivir, porque una cosa es tener poco en la billetera y otra distinta es sentir que también te estás quedando sin fuerzas por dentro. Llegó a la fábrica unos minutos antes de la hora. Era un edificio grande, de paredes grises, con un letrero descolorido que prometía calidad y compromiso. Tomás siempre pensaba que ese compromiso parecía ir en una sola dirección, de los empleados hacia el trabajo, nunca al revés. Marcó su tarjeta en el reloj de entrada. El sonido seco del aparato era como un recordatorio. Otro día, otro turno, otra jornada de cuerpo cansado. «Llegaste justo», comentó uno de sus compañeros, acomodándose los guantes. «El jefe está de malas hoy, así que mejor ni respirar fuerte». Tomás esbozó una sonrisa corta. «¿Y cuándo no?», respondió sin ganas de bromear. Don Ernesto, el jefe, apareció unos minutos después. Traje impecable, zapatos lustrados, ceño fruncido. No gritaba todo el tiempo, pero tenía esa forma de mirar, que hacía que uno se sintiera culpable, aunque estuviera haciendo todo bien. «Tomás», llamó sin saludar. «Necesito que hoy te quedes hasta más tarde. Hay un pedido atrasado y no podemos perder al cliente». Tomás sintió un pequeño nudo en el estómago. ¿Hasta más tarde? Significaba llegar cuando los niños ya estuvieran dormidos. Otra vez. «Don Ernesto, hoy no puedo quedarme mucho más de la hora», dijo con cuidado. «Mi hijo pequeño no ha estado muy bien y...» El jefe lo interrumpió con una mano en el aire. «Mire, Tomás, yo entiendo que usted tiene problemas», dijo sin un rastro real de comprensión en la voz, «pero aquí todos tenemos vida fuera del trabajo. Si empezamos con que uno no puede, el otro tampoco, esto se vuelve un caos. Lo contraté para cumplir horario, no para ponerle excusas». La palabra excusas le cayó como un golpe en el pecho. Él no sentía que estuviera poniendo excusas, sentía que estaba tratando de sostener una vida que se le desarmaba entre los dedos. «Haré lo posible por avanzar todo lo que pueda», respondió, apretando la mandíbula, y se fue a su puesto. Una máquina ruidosa que parecía devorar horas y energía sin parar. Sus manos se movían casi en automático, pero su mente estaba lejos, en la fiebre que Sophie había tenido hace unos días, en el cansancio que veía en los ojos de Mateo, en la foto de su esposa pegada en la puerta del ropero. Cada vez que sonaba el teléfono de la oficina, el miedo le recorría la espalda. Sabía que ya había tenido advertencias por llegar tarde, por pedir un día para llevar a los niños al doctor. En los papeles, para la empresa, él era solo un número más en la planilla. No importaba si se había quedado viudo, si hacía malabares para llegar a todo, si a veces comía menos para que sus hijos comieran más. Y mientras ajustaba piezas y revisaba cajas, el pensamiento volvía, terco. ¿De qué sirve tanto esfuerzo si igual no alcanza? ¿De qué sirve matarse trabajando si al final del mes siempre hay más cuentas que dinero? Hay trabajos que cansan el cuerpo, pero lo que más agota es la sensación de que por más que des, nunca es suficiente para nadie. Ni para esa voz interna que te recuerda todo lo que todavía no has podido darle a los que amas. Tomás miró el reloj de pared. Recién era media mañana. Le quedaba casi todo el turno por delante, y sin embargo, ya se sentía como si hubiera corrido una maratón. No lo sabía aún,
pero ese mundo donde solo valía lo que producía, iba a derrumbarse pronto. Y aunque al principio dolería, sería precisamente esa caída la que lo pondría frente a la pregunta más difícil de todas. ¿En quién estaba confiando realmente? Cuando terminó su turno, el cuerpo de Tomás dolía como si lo hubieran exprimido. Tomó el bus de regreso, con la mente en otra parte, y al bajar en su barrio, sintió ese contraste que se repetía cada tarde. Las mismas calles, las mismas casas, pero no las mismas historias. Su hogar era una casita pequeña, de una planta, pintada de un color, que alguna vez fue alegre y que ahora el tiempo había ido desgastando. El portón se trababa un poco al cerrar, y el pequeño jardín de entrada tenía más tierra que pasto. Aún así, para él seguía siendo el lugar de ellos tres, el pedacito de mundo donde, a pesar de todo, intentaba construir algo parecido a un hogar. Justo al lado, la casa del vecino parecía vivir en un mundo distinto. Fachada recién pintada, un auto reluciente estacionado afuera, plantas bien cuidadas junto al camino de entrada. A veces, Tomás tenía la impresión de que hasta el sol brillaba distinto ahí. Mientras se acercaba, escuchó risas. Los hijos del vecino jugaban en la vereda con una pelota nueva, zapatillas limpias, mochilas con dibujos de moda. Uno de ellos corría con un abrigo grueso, de esos que uno mira 2 veces en la vitrina, y luego mira el precio y hace como si nunca lo hubiera visto. Tomás abrió su portón despacio. Mateo y Sophie estaban sentados en la entrada, dibujando en el suelo con una tiza gastada. Sus zapatillas viejas tenían la punta deshilachada, y sus chaquetas ya no abrigaban como antes. Al verlo, corrieron a abrazarlo, sin preguntar si traía algo, sin reclamar por lo que no tenían. Ese abrazo era su tesoro más grande, pero incluso los tesoros a veces se sienten pequeños cuando el corazón está cansado. «Papá», dijo Sophie colgándose de su cuello. El vecino les compró helado a sus hijos. ¿Viste? Se veían ricos. Lo dijo sin maldad, como solo los niños saben decir las cosas, directo desde lo que sienten. Tomás miró de reojo hacia la casa de al lado. En la mesa del patio, los hijos del vecino comían helado riendo, mientras su padre hablaba por teléfono, con el reloj brillante asomando por la manga del abrigo. El nudo en el pecho. Volvió. «Algún día también vamos a comer helado en la tarde, ya verás», respondió él, con una sonrisa que le dolía. «Por ahora, tengo muchas ganas de una sopa calientita. ¿Y ustedes?» Ellos asintieron contentos. Para ellos, la sopa de papá seguía siendo un banquete. Para él, era otro recordatorio de lo que no podía darles. Entró a la casa y, mientras calentaba agua en la olla, no pudo evitar preguntar en silencio: «Señor, ¿por qué es así? Yo también trabajo, yo también me esfuerzo. ¿Por qué parece que para unos todo se abre y para otros todo se complica?» No era una envidia mala, de esas que desean que al otro le vaya mal. Era una mezcla extraña de tristeza y cansancio, esa sensación de estar siempre un paso atrás de la vida, porque la comparación no siempre nace del orgullo. A veces nace del agotamiento, de sentir que haces lo que puedes, y aún así, todo sigue siendo poco. Vio a Mateo mirando, desde la ventana, cómo los hijos del vecino entraban a la casa, con bolsas de supermercado llenas. Tomás se acercó y apoyó una mano en su hombro. «Hijo», dijo en voz baja, «no todo lo que se ve grande por fuera está lleno por dentro, y aunque ahora tengamos poco, mientras estemos juntos, tenemos algo que no se compra en ninguna tienda». Lo dijo intentando convencer a su hijo, pero en el fondo sabía que también se estaba hablando a sí mismo. Afuera, en la casa de al lado, las luces parecían más brillantes. Adentro, en la suya, las ampolletas eran viejas y titilaban a veces, pero seguían encendidas. Tomás aún no lo entendía, pero ese vecino, que hoy le despertaba preguntas y punzadas en el corazón, más adelante se convertiría en una de las formas que Dios usaría para multiplicar lo poco que él tenía. La semana siguiente comenzó como cualquier otra. Madrugones, desayunos sencillos, la carrera contra el reloj. Pero a veces, lo que parece un día más es el día en que todo cambia. Esa mañana,
Tomás se levantó antes del amanecer, como siempre. Se vistió en silencio, preparó el agua para el té y fue a despertar a los niños. Empujó con cuidado la puerta de la pieza y se encontró con un silencio distinto. Sophie dormía hecha un ovillo, pero Mateo estaba despierto y su respiración sonaba pesada. «Hijo», susurró Tomás acercándose. «Ya es hora de levantarse». Cuando le tocó la frente, el corazón se le subió a la garganta. Estaba ardiendo. «Mateo, estás muy caliente». El niño apenas abrió los ojos. «Me duele la cabeza, papá, y me siento raro». Tomás corrió a buscar el termómetro. La fiebre era alta, demasiado alta como para fingir que no pasaba nada. Lo primero que hizo fue mirar el reloj. Luego, el celular. Sabía exactamente qué significaba eso. Si se quedaba con su hijo, iba a llegar tarde al trabajo. Si se iba al trabajo, iba a dejar a Mateo enfermo y a Sophie sin saber qué hacer. Era esa clase de decisiones que nadie quiere tomar, pero que los padres conocen demasiado bien. La vida poniéndote a elegir entre el deber y el amor. Respiró hondo, con el corazón apretado, y tomó una decisión que, en el fondo, ya estaba tomada desde el primer momento en que colocó su mano sobre la frente de su hijo. Marcó el número del trabajo. «¿Aló?», contestó la secretaria. «Buenos días, soy Tomás», dijo él tratando de sonar tranquilo. «Mi hijo amaneció con mucha fiebre. Hoy no voy a poder ir, lo siento, pero necesito llevarlo al médico». Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego escuchó la voz fría de don Ernesto, que se había puesto el teléfono al oído. «Tomás, otra vez faltando», dijo sin saludo. «Usted sabe que la empresa no puede funcionar si cada uno pone sus problemas personales por delante. Ya le hemos dado varias oportunidades». «Lo sé, señor, de verdad lo sé», respondió apretando el teléfono. «Pero mi hijo está realmente mal. No tengo con quién dejarlo». La respuesta fue seca, sin espacio para el corazón. «Haga lo que quiera hoy, Tomás, pero entienda que aquí necesitamos gente que esté. Cuando vuelva, hablamos». Esa frase, «cuando vuelva, hablamos», le quedó dando vueltas como una sombra. Colgó el teléfono con una sensación extraña. Culpa por faltar y al mismo tiempo, paz por quedarse. Porque, aunque el mundo no siempre lo entienda, para un padre, no existe trabajo más urgente que cuidar a un hijo enfermo. Llevó a Mateo al consultorio, esperó horas sentado en una silla dura, con Sophie apoyada en su brazo y los ojos llenos de sueño. El doctor dijo que era una infección fuerte, que necesitaba reposo, remedios y alguien que estuviera pendiente de él. Al llegar la tarde, mientras Mateo dormía con la frente más fresca, Tomás sintió un alivio pequeño y un miedo enorme. Al día siguiente, dejó a los niños encargados con una vecina y se fue al trabajo, con el estómago revuelto. No era solo el miedo a perder el sueldo, era la sensación de estar caminando sobre una cuerda floja desde hacía demasiado tiempo. Entró a la fábrica. Las miradas de sus compañeros lo siguieron, con una mezcla de lástima y de «ya sabíamos». Don Ernesto lo esperaba en la oficina, puerta entreabierta, gesto serio. «Pase, Tomás». Él entró, cerró despacio. Sintió que el corazón le golpeaba en los oídos. «Mire», empezó el jefe acomodando unos papeles. «Yo entiendo que usted tiene hijos, pero la empresa necesita compromiso. No podemos seguir con atrasos y faltas. Se lo dije la última vez. Esto no es personal, son reglas». Tomás apretó las manos. «Señor, de verdad estoy haciendo lo posible. Lo de ayer no fue un capricho. Mi hijo». Don Ernesto volvió a levantar la mano, cortando su explicación. «Lo lamento, Tomás. A partir de hoy, ya no necesitamos sus servicios. Puede pasar por recursos humanos para ver el tema de su liquidación». Lo dijo con la misma calma con la que uno cambia un mueble de lugar. Para la empresa, Tomás era solo una línea menos en la planilla. Para él, esas palabras significaban mucho más que un papel firmado. Significaban la renta, la comida, los cuadernos, el gas, el abrigo de sus hijos, su intento por sostener una vida que ya venía tambaleando. Sintió un vacío en el pecho, como si el mundo se hubiera quedado sin sonido.
por un segundo. Porque hay golpes que no hacen ruido, pero te dejan sin aire igual. Salió de la oficina con una carpeta en la mano y la sensación amarga de haber fallado en todo. En el trabajo, en las cuentas, en esa expectativa invisible de ser el proveedor. Mientras caminaba hacia la salida, solo un pensamiento se repetía, una y otra vez. ¿Y ahora qué voy a hacer con lo poco que tengo, si ya ni siquiera tengo eso? Lo que él no podía ver todavía era que, justamente en ese no tengo nada, Dios estaba preparando el escenario para mostrarle que lo poco en sus manos siempre es más que suficiente. Los días después del despido tuvieron un silencio distinto. No era solo la falta del ruido de la fábrica, era la ausencia de algo que, aunque nunca alcanzaba, al menos llegaba. El sueldo de fin de mes. La primera mañana sin trabajo, Tomás se levantó por costumbre antes del amanecer. Se vistió igual, se puso los mismos zapatos gastados, pero al llegar a la puerta, se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Se quedó con la mano en el picaporte, mirando la calle oscura y sintiendo la misma oscuridad por dentro. ¿Hoy no vas a trabajar, papá?, preguntó Sophie desde el pasillo. Él tragó saliva. Hoy me quedo con ustedes, dijo fingiendo alegría. Vamos a aprovechar el día. Ella sonrió. Mateo, en cambio, lo miró en silencio. Los niños tal vez no entienden de finiquitos y contratos, pero reconocen cuando algo anda mal. Ese día, Tomás puso todas las cuentas sobre la mesa. Luz, agua, gas, arriendo, colegio, el crédito pequeño que se había vuelto una sombra. Cada papel era como una piedra más en el pecho. Abrió el refrigerador. Unos huevos, medio paquete de fideos, un poco de arroz, margarina, una caja de leche casi vacía. Cerró la puerta despacio, como si pudiera encerrar también el miedo. Porque no duele solo tener poco, duele cuando lo poco comienza a parecer nada. Las llamadas no tardaron en llegar. Señor Tomás, tiene un pago pendiente. ¿Cuándo podrá ponerse al día? En cuanto pueda, respondía él, con la voz apretada. Colgaba y se quedaba mirando el teléfono, deseando que las deudas se borraran tan fácil como se cuelga una llamada. Por las noches, cuando los niños dormían, se sentaba a revisar los números una y otra vez, buscando una solución que no aparecía. La hoja siempre decía lo mismo: no alcanza. Entonces llegó la culpa, susurrando frases que duelen. Si hubieras aceptado quedarte más horas, si no hubieras faltado, si hubieras aguantado un poco más. La culpa es cruel. Te hace sentir que no hiciste suficiente, aunque en el fondo sabes que hiciste lo que era correcto. Una tarde, mientras intentaba pegar la suela de la zapatilla de Mateo, se escuchó la voz del vecino al otro lado de la pared. Sí, este mes fue bueno. Creo que vamos a cambiar el auto. Los niños están felices, no les falta nada. Tomás se quedó con la zapatilla en la mano. No deseaba el mal al otro, pero esas palabras sonaron como un eco al revés. A nosotros sí nos falta. Y mucho. Miró a Mateo, escribiendo con un lápiz casi sin goma, y a Sophie, jugando con una muñeca sin un brazo. Sintió que algo se le partía por dentro. Lo siento, hijos, murmuró, tan bajo que nadie lo oyó. Pasaron los días, y el dinero de la billetera fue desapareciendo. Un poco para el pan, otro poco para el pasaje, otro para estirar la comida. Hasta que, al final, solo quedó un billete doblado. $20. Eso era todo. Tomás se sentó en la cama y lo miró largo rato. $20 para una semana, para 3 personas, para una casa llena de necesidades y un corazón lleno de preguntas. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lloraba solo por el dinero, sino por todo lo que se había ido acumulando. El despido, las cuentas, el vecino, la ausencia de su esposa, el miedo de no ser suficiente para sus hijos. En ese momento, apareció Sophie en la puerta. ¿Estás bien, papá? Él escondió el billete. Sí, princesa. Solo estaba pensando. Ella corrió y lo abrazó. Ese abrazo pequeño le recordó que todavía había cosas que no se compran. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio,
Tomás puso el billete sobre la mesa como si fuera el último soldado antes de una batalla. Es poco, demasiado poco, pensó, pero es lo que tengo. No sabía que esos $20 serían el escenario perfecto para que Dios le mostrara lo que puede hacer cuando alguien se atreve a poner lo poco en sus manos. Esa noche, el frío parecía más afilado que otros días. Tomás tomó su chaqueta más gruesa, guardó el billete de $20 en la billetera y salió a la calle con una idea sencilla: comprar algo de pan, un poco de leche, algo que alcanzara para estirar la semana aunque fuera un poco. Mientras caminaba, hacía cuentas en la cabeza. Si compro esto, ya no podré pagar esto otro. Si guardo un poco, tal vez aguante hasta el viernes. El viento helado le golpeaba la cara, pero lo que más le dolía no era el frío, era la sensación de estar fallando, de que lo poco que tenía era una burla frente a todo lo que necesitaban. Al doblar la esquina de la panadería, lo vio. Un niño sentado en el suelo, con la ropa sucia, los zapatos rotos y las manos metidas en las mangas para darse calor. Tenía la mirada perdida en la vitrina iluminada, donde el pan caliente parecía otro mundo. Cuando Tomás se acercó, el niño levantó la vista. «Señor, ¿no tiene algo para comer?» «No dinero, solo algo de pan». No pidió monedas, no pidió lo que le sobrara, pidió pan. Tomás sintió un golpe en el pecho. Por un segundo, vio ahí sentado a Mateo, a Sophie, a cualquier niño que solo quiere dejar de sentir hambre. Miró la panadería, luego la billetera, luego al niño. Si le doy de esto, ¿y si luego no alcanza para mis hijos? El pensamiento fue rápido, sincero, humano. Pero enseguida vino otro. Si fueran mis hijos sentados ahí, rogaría que alguien los mirara con compasión. Entró a la panadería casi sin darse cuenta. Compró pan caliente y algo sencillo para llenar el estómago. Cuando salió, se sentó junto al niño y le tendió la bolsa. «Toma, come tranquilo». El niño lo miró con ojos grandes, como si no recordara la última vez que alguien se sentó a su lado sin apuro. «Gracias», dijo entre bocado y bocado. Mi mamá decía que, cuando uno comparte el pan, Dios se encarga de la próxima comida. La frase, dicha con naturalidad, le atravesó el alma. Él, que se sentía vacío, estaba escuchando sobre confianza de alguien que parecía tenerlo aún más difícil. A lo mejor el problema no es lo poco que tengo, pensó por primera vez, sino cuánto miedo tengo de soltarlo. De regreso a casa, sus manos iban casi vacías, pero su corazón iba inquieto, removido. No sabía si había sido imprudente o valiente, solo sabía que no podía haber hecho otra cosa. Cuando los niños se durmieron, Tomás se quedó solo en la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, no hizo cuentas, no revisó papeles, solo apoyó los codos, cubrió su rostro con las manos y habló con Dios como quien ya no tiene nada que ocultar. «Señor, ya no puedo más», susurró. «Hoy di lo poco que tenía, y la verdad es que me da miedo el mañana, pero si con tan poco pude alimentar a un niño, entonces te entrego lo poco que soy, te entrego mis cargas, Señor, en ti confío». No fue una oración perfecta, fue una rendición, porque rendirse a Dios no es abandonar, es dejar de pelear solo. Esa noche, Tomás no obtuvo respuestas mágicas, ni vio dinero aparecer en la mesa, pero algo cambió en silencio. Por primera vez, lo poco dejó de ser un motivo de vergüenza para convertirse en una ofrenda. Y fue justo desde ese poco entregado que Dios empezaría a abrir puertas que él ni siquiera imaginaba. A la mañana siguiente de aquella oración, Tomás se despertó con la misma preocupación de siempre, pero con un peso distinto en el corazón. No sabía explicar por qué, solo sentía que, de alguna forma, ya no estaba cargando solo. Mientras preparaba el té, escuchó que golpeaban la puerta. Abrió, y ahí estaba él, el vecino, el mismo que reía al teléfono. «Buenos días, Tomás», dijo, algo incómodo. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Hablaron en la entrada, con el frío aún pegado a la mañana. «Mira», empezó el vecino, «espero que no te moleste que te diga esto».
Ayer uno de tus niños comentó que ya no estabas trabajando. No quiero meterme en tu vida, pero me quedé pensando. Tomás sintió la vergüenza subirle al cuello. En mi empresa necesitamos a alguien responsable, que sepa trabajar duro. Te he visto salir todos los días temprano, llegar tarde, cuidar a tus hijos solo. No sé qué pasó en tu trabajo anterior, pero sé que aquí alguien como tú hace falta. Si quieres, puedo recomendarte. El sueldo es mejor y el horario también. Las palabras quedaron flotando en el aire. Tomás parpadeó, sin saber qué decir. El mismo hombre que, hasta ayer, era la medida de su comparación y su cansancio. Hoy se estaba convirtiendo en una respuesta concreta a su oración. Dios no le habló con una voz del cielo, le habló a través del vecino de al lado. No sé qué decir, murmuró Tomás. Gracias. De verdad, gracias. El vecino sonrió, algo torpe. Solo acepta. Todos podemos necesitar ayuda alguna vez. Y si te parece bien, tengo ropa que a mis hijos ya no les queda. Está casi nueva. Si te sirve para los tuyos. Tomás sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Ya no eran lágrimas de pura angustia. Eran de alguien que empieza a entender que no está completamente solo. Ese mismo mes, entró a trabajar en el nuevo empleo. El sueldo no lo hizo rico, pero trajo estabilidad. El horario le permitió llegar a casa a tiempo para cenar con sus hijos. En el colegio ayudaron con útiles. Es un apoyo temporal, explicaron. No fue magia. Fue Dios, obrando en silencio. A través de personas, detalles y puertas que se fueron abriendo una detrás de la otra. Lo poco que Tomás había puesto en manos de Dios. Su oración sincera. Su acto de generosidad con el niño. Se convirtió en una cadena de provisión que él jamás hubiera podido planear. Con el tiempo, cuando veía a sus hijos comer tranquilos y reír de nuevo, ya no miraba la casa del vecino con envidia. Ahora, cuando lo veía salir, pensaba: gracias, Señor, porque también lo usaste a él para bendecirnos. Aprendió a alegrarse por lo que otros tenían, sabiendo que eso no significaba que Dios se había olvidado de él. Y quizá, mientras escuchas esta historia, tú también te sientes un poco como Tomás, con $20 en algún área de tu vida. Poco dinero, pocas fuerzas, poca fe, pocas oportunidades. Tal vez has mirado al vecino de tu vida y has pensado: ¿por qué él sí y yo no, si yo también me esfuerzo? Esta historia no promete que Dios hará aparecer billetes en tu mesa, pero sí te recuerda algo. Cuando compartes lo poco que tienes, con el corazón, cuando oras desde la verdad y le dices a Dios: es poco, pero es lo que tengo y te lo entrego. Él puede multiplicar de formas que hoy no alcanzas a imaginar. A veces lo multiplicado llega en forma de trabajo, a veces en personas que aparecen justo a tiempo, otras en paz en medio de la tormenta. Lo poco que hoy aprietas en tu mano y sientes que no alcanza, en manos de Dios, puede ser justamente el comienzo de una historia nueva. Por eso, si esta historia habló a tu corazón, te invito a que bendigas este canal con tus comentarios. Cuéntame qué parte te tocó más. Escribe amén si crees que Dios puede multiplicar lo poco en tu vida. Y no olvides suscribirte y compartir este video con alguien que hoy necesite esperanza. Hasta la próxima y que Dios te bendiga enormemente.